conectados, hermanos, por este medio que Dios ha provisto y que nosotros, como Dios nos manda a ser esforzados, pues el pastor que está dirigiendo la obra en la que el Señor nos ha establecido no ha perdido su tiempo en esta pandemia y ha estado propiciando condiciones para que nosotros, por misericordia, podamos estar compartiendo la palabra y alimentándonos de ella. Es una verdadera bendición, hermano. Qué felicidad ser tomado en cuenta en la obra del Señor, en el reino de los cielos. Vamos a orar para comenzar esta noche esta palabra que el Señor trae para todos nosotros, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio que nos concede, Señor, de estar reunidos. Si bien físicamente mis hermanos están en sus hogares, Señor, también es cierto que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros estamos unidos, estamos unánimes, estamos sedientos de tu palabra. Estamos, Señor, con todo el propósito de alimentarnos espiritualmente a través de la sana doctrina de Jesucristo. Y, Señor, gracias porque nos estás proveyendo el alimento espiritual balanceado, equilibrado, para que nosotros podamos ser nutridos espiritualmente. Señor, qué bendición realmente poder tener este alimento todos los días, Señor, para que nosotros podamos ser establecidos en tu palabra, para que podamos ir avanzando, Señor, en esta caminata, pero avanzando en pos de la medida del varón perfecto, de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo ministre cada corazón, cada mente, para que podamos recibir, Señor, tu palabra creyéndola, con fe, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Esta noche vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, y vamos a sujetar nuestro cuerpo en el nombre de Cristo Jesús para poder, Señor, estar atentos a lo que tú has preparado esta noche. Señor, instrúyenos y permítenos tener una actitud en la que podamos nosotros sembrar esta palabra en nuestro corazón para que dé fruto al 100%. Te lo suplicamos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, es una verdadera bendición realmente estar conectados esta noche. Vamos directamente a la palabra. El tema que vamos a desarrollar hoy es una pregunta para que nos inquiete, ¿verdad? ¿Quién podrá ser salvo? Ese es el tema de hoy. Y vamos a comenzar de una vez leyendo la palabra del Señor. Les pido de favor que me acompañen al Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos del 23 al 27. Marcos 10, del 23 al 27, hermanos. Y dice su palabra: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Verso 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Se empezaron a preguntar a sí mismos: ¿Quién entonces podrá ser salvo? Verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo:
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los discípulos de Jesucristo, hermanos, fueron testigos de la corta conversación que nuestro Señor sostuvo con un joven rico que llegó a él corriendo. Vamos a ir intercalando algunos versículos para ir poniendo en contexto toda la situación que en ese momento se estaba dando. Yo he comenzado cuando él ya estaba haciendo la reflexión después de haber conversado con este joven rico. Lo dice el versículo 17, ahí mismo, hermanos, en el capítulo 10 del Evangelio según Marcos. En el versículo 17 dice, al salir él, refiriéndose al Señor Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven rico tenía interés de alcanzar la salvación y por eso le pregunta al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le responde que debía guardar los mandamientos, citándole 5 de ellos que tenían que ver con el trato hacia el prójimo. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cuando este joven rico escuchó eso, se alegró mucho, porque le respondió que desde su juventud los había guardado. Esos mandamientos los había cumplido él desde su juventud, le dijo. En primer momento, este joven pensó que ya había cumplido todos los requisitos según esa parte de la ley para heredar la vida eterna. Jesucristo dice la palabra que lo vio con amor. Todo lo que el Señor hace, ha hecho y hará, lo hace con amor, hermano. Cuando Él da la palabra, por muy confrontativa que sea con respecto a las situaciones no resueltas en nuestro corazón, siempre va a ser con amor y por amor. Entonces dice que Él vio a este joven rico con amor, dice la misma palabra. Entonces, y le añadió, si quieres de verdad salvarte, vende todo lo que tienes y ese dinero repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Cuando hayas hecho eso, entonces ven y sígueme tomando tu cruz. En ese momento, hermanos, el semblante del joven cambió a tristeza porque tenía muchas riquezas, dice la palabra. Y le sucedió lo que a muchos. En este caso particular, el joven amaba más las riquezas que el llamado del Señor. El llamado a seguirlo para la salvación que él deseaba en su corazón. Pero en otros casos, como el de Adán, por ejemplo, amaba más a Eva que al Señor. Adán, hermanos, en el principio, cuando se dio cuenta que Eva había desobedecido la palabra del Señor y había comido del fruto prohibido, en ese momento que Eva le ofreció, Eva no lo engañó a él, hermanos. No, Eva le ofreció del fruto que ella ya había comido. Cuando él se dio cuenta que él ya había comido, él recordó las palabras del Señor. Del cierto, el día que de él comas, morirás. Entonces él vio que ella iba a morir, irremisiblemente. Entonces dijo él, ¿qué hago? Si no como, ella se va a morir y yo la voy a perder. Y si como, dijo, pues la amo tanto que prefiero morir con ella. Parece bien romántico, pero eso es lo que nos heredó Adán a nosotros. Esa forma almática de resolver las cosas, hermano. Entonces, en el caso de Adán, amaba más a Eva que al Señor. En otros casos, hermanos, aman más los placeres temporales de este mundo o las cosas materiales más que la obra o el llamado del Señor a servir. Y fíjense, hermanos, que es realmente triste las experiencias que se ven en el pueblo, en las iglesias del Señor. Conozco una
que voy a compartirlas con ustedes a manera de testimonio, que lo que estamos hablando aquí es exactamente la realidad de lo que ocurre. Allá en una iglesia había un hombre mayor que tenía su pickup, un picachito así viejito, ¿verdad? Y entonces ese hermano, después de los cultos, él llevaba a los hermanos que iban en la dirección por donde él llevaba la ruta. Y algunas veces iba a dejar a algunos hermanos. Lo hacía con mucho gusto, él, fíjense. Fíjense que él gozaba de poder poner ese picachito viejo que él tenía al servicio de la obra del Señor, al servicio del pueblo del Señor. Y entonces iba a repartir allá y no se preocupaba él, se montaban los hermanos, se bajaban y él estaba contento. Pero resulta que 3 de sus hijos se fueron para los Estados Unidos, hermano. Y empezó a pasar el tiempo y a los hijos de este señor les fue muy bien en los Estados Unidos. Empezaron a trabajar duro, a ahorrar dinero, y allá los 3, 4 hermanos se pusieron de acuerdo y dijeron: miren, nosotros realmente damos gracias porque mi papá vendió unos terrenos y unas vaquitas que tenía para poder reunir el dinero para que nos viniéramos. ¿Qué les parece?, les dijo uno de los hermanos, si nosotros nos proponemos comprarle un pickup nuevo a mi papá, que lo estrene él, que se dé ese lujo y démosle la sorpresa? Y todos estuvieron de acuerdo, fíjense, los hijos de este señor, de este hermano. Pues bien, trabajaron en un año, se propusieron una cuota fuerte y reunieron la plata y le encargaron por medio de un tío que le comprara un pickup nuevecito a nombre del papá, que saliera a nombre del papá. Y hermanos, lloraba el señor cuando le llevaron su pickup nuevo, doble cabina, de paquete, 0 kilómetros. ¿Qué sucedió con este hombre, hermanos? Le dijeron: ponele alarma, papá, y asegúralo, por si te lo llegan a robar. Así que este hombre, hermanos, a partir de ese momento que le dieron ese pickup nuevo, este hombre poco a poco fue perdiendo el gozo de estar en la iglesia. En primer lugar, cuando llevó por primera vez el pickup nuevo a la iglesia, lo estacionó por ahí y cada 10 o 15 minutos se levantaba para salir e ir a ver si estaba su pickup ahí. O sea que él ya no estaba prestando atención a la palabra del Señor, sino que él ya estaba más pendiente de su pickup. Hermanos, posteriormente, hermano, nos va a dar ride. Ay, ese fue otro dolor, hermano. Llevar gente en el pickup nuevo, gente que tenía los zapatos llenos de tierra, hermano, porque era en el área rural. Sí, súbanse con cuidadito, por favor, ¿verdad? Y hermano, él iba sufriendo en el camino cuando veía que algún hermano, pues, y cuando se bajaba le dejaban tierra, le dejaban lodo. Pero el acabose para él fue cuando le vio un rayoncito que un hermano le dio con una bota ahí cerca de la cama del pickup. ¿Saben qué sucedió con él, hermanos? Se retiró de la iglesia, fíjense, para cuidar su pickup nuevo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos, que es lo más importante de nuestra vida, hermano. Porque en otros casos, muchos se aman más a sí mismos y levantan fortalezas de todo tipo. Fortalezas del conocimiento que tienen algunos de la Biblia. Y ya cuando tienen construida esa fortaleza, hermanos, entonces ya no aceptan la corrección del pastor, pues consideran tener la razón en lo que están haciendo o de la manera que lo están haciendo. Algunos levantan fortalezas porque
Dios los ha bendecido económicamente y empiezan a ver por encima del hombro a los hermanos que viven humildemente, que apenas van saliendo adelante con sus gastos, otros pues que se han atrasado por ahí con la renta, el pago del cuarto, de la casita donde viven, y entonces ellos empiezan a decir, estos hermanos porque no se esfuerzan, hombre, estos hermanos porque son muy atenidos, y empiezan, hermano, a criticar. Cuánto necesitamos nosotros, ¿verdad, hermanos?, aprender de ejemplos, de testimonios que hay en la palabra, como por ejemplo el de Moisés. Allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso del 24 al 26, está escrito el testimonio de Moisés, hermanos. Hebreos capítulo 11, del 24 al 26. Por la fe, dice la palabra, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Clamemos para que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos puesta la mirada en el galardón eterno, hermanos. Que nada de lo que tengamos, que Dios nos haya permitido obtener aquí en este corto paso por este mundo, por esta tierra, en esta corta vida que estamos viviendo acá, que nada de lo que el Señor nos haya concedido obtener nos arraigue el corazón, hermanos. Porque, como dijo Job, desnudo venimos al mundo y desnudo volveremos a la tierra de donde fuimos tomados, hermano. Entonces, pero el más grande ejemplo de todos es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:2. Voy a leer la versión NBI. Hebreos capítulo 12 y verso 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El pastor siempre puso una ilustración que desde la primera vez que yo la escuché me pareció tan preciosa, pero tan preciosa esa ilustración, porque nuestro Señor Jesucristo tenía enfrente la cruz donde iba a ser colgado, donde iba Él a morir, donde iba a entregar su vida para dejarnos una puerta abierta a la salvación. Pero nuestro Señor Jesucristo no se quedó con la mirada puesta en la cruz, sino que detrás de la cruz, más adelante de la cruz, Él pudo ver el gozo que le esperaba, hermanos. Y precisamente nosotros estamos caminando, hermanos, por fe, no por vista. Entonces, la palabra nos dice a nosotros qué es lo que sigue después de esta corta vida acá. ¿Qué es lo que sigue? Y lo que sigue no tiene comparación con nada de lo que podamos lograr en esta vida, hermanos. Nada de lo que podamos conseguir acá. Nada de los estados de gozo que podamos obtener acá se van a comparar, hermanos, con el gozo, como lo decía Pablo, el gozo inefable, dijo, que significa el gozo inexplicable. Es un gozo eternal, hermanos. Es un gozo para el resto de la eternidad. No podemos nosotros cambiar ese gozo por nada de lo que hay aquí en esta tierra. A veces nos encontramos peleando la batalla espiritual de la fe,
como luchadores fatigados o decaídos, hermano. A veces nos embarga la fatiga, el cansancio, a veces el desánimo, hermano, porque hay luchas que duran mucho tiempo y que están ahí procesando áreas de nuestra vida, de nuestra personalidad, porque están ahí cumpliendo un propósito precioso del Señor en nuestras vidas, desarrollando el carácter de Cristo, hermano. Es por eso que en ningún momento debemos apartar nuestra mirada de nuestro Señor. Él es nuestra meta, Él es nuestra inspiración, Él es nuestro sumo galardón, hermanos. Sin Jesucristo sería vana toda nuestra lucha, pues Él es el iniciador de nuestra fe. ¿Y quién la perfeccionará? ¡Aleluya! Gloria sea el Cordero de Dios, hermano. Entonces, volviendo a la ilustración de Marcos 10:25, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, pues todos conocemos, hermanos, el tamaño del agujero de una aguja, por donde se debe meter el hilo para coser con ese algo que se ha despegado. Normalmente lo que más está cosiendo con ese son los botones que se desprenden de las camisas, ¿verdad? Aunque hay hermanas que cosen a pura mano y hacen muchas cosas y hacen cosas preciosas. Dios les ha dado ese don maravilloso. Es tan pequeño el ojo de la aguja que muchos ya no podríamos pasar el hilo si no fuera por los lentes. Gracias a Dios que hay lentes y que Dios nos ha proveído a nosotros para poder tenerlos. Porque si no fuera por estos lentes no podríamos desarrollar algunas cosas, ¿verdad? Entonces es imposible pasar un camello por ese ojo. Y es que esto de el ojo de la aguja, en la Edad Media surgió una leyenda, hermanos. Una leyenda que algunos de nosotros hemos escuchado con respecto a una puerta que había en Jerusalén. Era una puerta que servía para entrar a Jerusalén. Así se inventaron esa historia, que se llamaba el ojo de la aguja, dicen ellos, que era tan baja, era una puerta tan bajita, que se llamaba el ojo de la aguja, y que era, pero tan bajita, que los camellos tenían que pasar por esa puerta, tenían que arrodillarse los camellos. Los camellos son muy grandes, no hay animal aquí en nuestro medio que se compare al tamaño de un camello. Entonces, para poder, según la leyenda, esa historia que no tiene fundamento real, hermano, ellos inventaron esto de que había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja y que esos camellos tenían que pasar arrodillados, casi de arrastradas por esa puerta. Esto no tiene ninguna base ni siquiera arqueológica que lo sustente. Por tanto, nunca existió esa puerta. Pero, ¿por qué se inventaron esta leyenda, esta historia, hermano? Hay una razón. Es decir, hay más de una razón. Esto lo inventaron, por un lado, para suavizar las palabras que el Señor dijo. Y por el otro, y aquí viene una situación conocida de todos, para enfatizar una enseñanza errónea en relación al tema de las penitencias, hermano. En otras palabras, el camello, de acuerdo a esa leyenda, tenía que humillarse al arrodillarse en señal de penitencia para entrar por esa puerta a Jerusalén. Esta historia, esta leyenda la tomaron y dijeron, se inventaron que las personas tenían que hacer penitencia para entrar al reino de Dios. Y esa historia, hermano, es totalmente errónea, porque eso hace vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. También había otro problema. ¿Cómo los discípulos entendían las riquezas en relación a la salvación? Ese era otro problema cultural, fíjense, para los judíos. Porque para el judío la riqueza significaba, hermanos,
una expresión de la bendición de Dios. Por lo tanto, ellos creían que los que se iban a salvar eran las personas ricas, pues estos tenían la bendición de Dios, tenían el favor de Dios. ¿De dónde sacaban esta creencia ellos? Pues ellos encontraban en las Escrituras, cuando leían, que hombres que fueron agradables delante de Dios en su época eran muy ricos. Y entonces citaban ellos como el caso de Abraham, por ejemplo, que se nos dice que era riquísimo. Abraham, la Biblia dice que era riquísimo. El caso de Job, que tenía muchas propiedades, mucho ganado. El caso de Isaac, el caso de Jacob, el caso de José, hermano. José, el hijo de Jacob, que llegó a ser rico y poderoso. El segundo allá al mando, después de Faraón, José era el gobernador de la potencia más grande y más poderosa y más rica del mundo en esa época. El caso de David. Todos estos, además de ser ricos, gozaban del favor de Dios. Por siglos los judíos habían pensado que el favor de Dios tenía relación directa con la riqueza. Al escuchar a Cristo decir lo que también dice Lucas 4:18, porque vamos a ver que no solamente ahí en el Evangelio de Marcos Jesucristo hizo esta afirmación, sino en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y verso 18, el Señor cita palabras del profeta Isaías, del capítulo 61 del libro de Isaías, cuando entró a la sinagoga, ¿verdad? Todos conocemos ese pasaje y le entregaron un rollo, y era el rollo del libro de Isaías, y él empezó a leer, y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Y miren cómo termina: para poner en libertad a los oprimidos. Aquí el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo que el Espíritu del Señor lo había ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Esto les chocaba a los judíos, hermano. Les chocaba completamente. Esas palabras desvirtuaban la idea que la gente tenía en esa época. Porque nuestro Señor está diciendo que las buenas nuevas son para los pobres. Pero veamos otro versículo allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y verso 20. El Señor vuelve a tocar este tema en relación a los pobres. Lucas 6, 20, que se conoce en el libro de Mateo, en el capítulo 5, como el Sermón del Monte. Dice el verso 20 de Lucas capítulo 6, dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece, dijo el Señor. Nuestro Señor le está dando vuelta a las cosas, porque a los pobres los consideraban los judíos como pecadores. Ellos eran los pecadores, como gente que Dios rechazaba. Por eso eran pobres. Por eso Dios no los bendecía, según ellos. Y se suman las palabras dichas en Marcos 10:25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por eso se asombraron los discípulos de Jesucristo que oyeron esas palabras y se hacen la pregunta del verso 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Si ellos lo que pensaban era que los ricos eran los que tenían ya ganado el derecho a la salvación, porque a esos eran los que Dios quería, no a los pobres. Y entonces dijo él: si el Señor está diciendo eso, ¿quién podrá ser salvo? Dijo. La respuesta de nuestro Señor no nos deja lugar a dudas hoy a nosotros. En el versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esas palabras que el Señor está diciendo en el verso 27
hermano, del capítulo 10 de Marcos. Los cristianos las usamos casi para todo, menos para lo que el Señor las está usando en este texto. Hermano, el Señor está siendo bien específico, bien puntual, y está diciendo que la salvación es imposible para los hombres por sus propios medios. Veamos más despacio esto, hermanos. Veámoslo más despacito. En el verso 26, los discípulos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y en el verso 27, el Señor les responde, para los hombres es imposible. La salvación solo puede ser posible por la gracia de Dios por medio de la fe. Y es un regalo misericordioso de Dios por su amor para nosotros. Debemos siempre equilibrar las enseñanzas, hermano, porque es fácil, con lo que yo he estado diciendo, pensar que a Dios no le agradan los ricos. Ojo, cuidadito con llegar a esa conclusión, hermano. Y por eso es necesario, la palabra que el Señor nos da siempre es equilibrada, hermanos. Siempre, nunca nos va a dar una palabra desequilibrada. Porque cuando se nos da o hemos recibido una palabra desequilibrada, hermano, no estamos creyendo en el Evangelio de Jesucristo, sino que estamos creyendo en una doctrina que han sacado de contexto de la Biblia. Entonces, solo por el hecho de haberse enriquecido, no quiere decir que el Señor siente desagrado con los ricos. No, hermanos, porque Proverbios 10:22 nos dice que Jehová es el que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vemos ahí entonces que Dios es el que decide a quién va a enriquecer y a quién no. El problema es que nosotros quisiéramos que a todos nos enriqueciera, pero resulta que no todos podemos manejar esa bendición, hermanos. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Mire, este pobre hombre apenas recibió una bendición, hermanos, de un vehículo que solo sirve para transportarse. Terminó retirándose de la iglesia porque le ensuciaban el pick-up y se lo rayaban. Y ya no disfrutaba de la palabra. Cada 10 minutos salía a verlo mientras estuvo ahí, hasta que se retiró. Entonces, Dios es quien enriquece. De lo que está hablando el Señor es de las riquezas injustas, hermano. Esas sí le desagradan al Señor. Y eso lo vemos nosotros en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17 y verso 11. El libro de Jeremías en el capítulo 17 y en el verso 11 dice, el que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. En el capítulo 5 del libro de Santiago, hermanos, los primeros 6 versículos, el Espíritu Santo trata a este tipo de ricos injustos con mucha severidad, hermano, advirtiéndoles que van a llorar y algunos van hasta a aullar por las miserias que les vendrán. Porque ahí en el capítulo 5 del libro de Santiago y los primeros 6 versículos, hay una demanda, ¿verdad?, de que estos ricos no pagaron a los obreros el jornal después de haber cosechado sus tierras, ni a los que llegaron a recoger las cosechas. Les dice que los clamores de ellos han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, que esta clase de ricos han vivido en deleites, luego condenaron y dieron muerte al justo. La justicia de Dios siempre se encargará de hacer prevalecer la verdad y la rectitud. Y es por eso que nosotros debemos aprender a confiar plenamente en la justicia de Dios, hermano. Tenemos que aprender a confiar, pero plenamente en la justicia de Dios. No importa la situación que estemos viviendo, no importa que estemos sometidos. Hermanos,
cualquier circunstancia que estemos viviendo, que a nosotros nos parezca que es injusta, tengamos mucho cuidado. Son tratos de Dios con nosotros. Algo está tratando en nuestro corazón. Algo quiere radicar en nosotros el Señor. Entonces, esto debemos de llevar con mucho cuidado, porque debemos nosotros cuidar nuestro corazón y llevar las situaciones de cada día delante del Señor. Aprender a esperar los tiempos de Dios para cada situación y para cada respuesta que necesitamos, descansando en su palabra y orando sin cesar para mantener nuestro corazón en paz y con el gozo de la salvación, hermanos. Cuando nosotros perdemos el gozo de la salvación, debemos preocuparnos, porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros perdemos el gozo, hermano, perdemos nuestra fortaleza. Nos debilitamos. No podemos pretender ganar la salvación con nada de lo que hagamos, pero sí podemos agradar a Dios por la salvación que nos ha dado. Valorarla y cuidarla a través de cuidar nuestro testimonio. Proclamarla anunciando las virtudes de Jesucristo que nos buscó, nos encontró, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad, hermanos, que tenemos infinitas razones para estar agradecidos por todo lo que ha hecho nuestro Señor, está haciendo y hará si nos disponemos con una actitud humilde? ¿Verdad que tenemos razones de sobras para vivir eternamente agradecidos con el Señor? Ahora desearía que nos preguntemos algo que es inquietante, hermanos. Es muy inquietante. ¿Por qué vemos hermanos o hermanas que se están reconciliando en las iglesias, en los ministerios, constantemente y vuelven a reincidir en los mismos pecados de los que ya se han arrepentido? Hermanos, cuando nosotros vemos a un hermano que pasa al altar, se arrodilla y derrama lágrimas, su alma delante del Señor, pidiéndole perdón, pidiéndole su ayuda, hermano, no es que están siendo ellos hipócritas con eso. No, hermanos, en ese momento ya están siendo sinceros delante del Señor. Ellos realmente, muchos han llegado arrepentidos, hermanos, pero vuelven a reincidir. Muchos de nosotros fuimos practicantes de diferentes tipos de iniquidad, inmoralidad, pecados de todos los colores, y fuimos lavados, hermano, limpiados, y estamos en un proceso de santificación por la regeneración que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere transformarnos. Nuestro Señor no solamente quiere perdonarnos de los pecados con los que llegamos a Él el día que Él nos encontró, hermano. No, el Señor, además de perdonar nuestros pecados, quiere transformarnos en nuevas criaturas. Cuando el problema de alguien se encuentra, hermano, en el genoma humano, ¿qué es el genoma humano? Es el mapa genético que heredamos en nuestros cromosomas. Son las herencias que traemos involucradas en nosotros. Entonces, cuando nosotros heredamos un problema genético que está en el genoma humano, entonces el problema es muy grave, hermanos. Es muy grave porque la ciencia aún no ha podido modificar el genoma humano. En cambio, cuando la Biblia lo tipifica como pecado, tenemos una gran esperanza. Porque cualquiera que sea la naturaleza del pecado, si lo rendimos al Señor por medio del arrepentimiento verdadero, es erradicado de nosotros. Jesucristo puede, hermanos, porque solo Él tiene el poder y la autoridad para cambiar a quien lo busca con un corazón humilde. Eso sí, lleguemos delante del Señor, hermano, con un corazón contrito y humillado. Porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Cristo perdona y salva. Debemos reconciliarnos cada vez que le fallamos, pero ¿qué debemos de hacer después de reconciliarnos? Ahí está la clave. Ahí está la clave de por qué muchos hermanos nosotros hemos visto y seguimos viendo hermanitos que están reincidiendo muchas veces en los mismos pecados
que ya han confesado, que ya le han pedido al Señor que les ayude, que los perdone, que se han arrepentido de ellos. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer después de reconciliarnos? Debemos disponer, hermanos, disponernos completamente para reconstruir las estructuras de nuestra vida. Es necesario que haya una reestructuración de los fundamentos de nuestra vida y que eso sea profundo, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos la luz, porque todas las situaciones que nosotros vemos acá, la Biblia las explica, hermano. La Biblia se responde a sí misma. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, hermanos, y en el verso 9 y 10, ¿qué es lo que el Señor demanda que hay que hacer en nuestras vidas? Jeremías capítulo 1, versos 9 y 10. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, dice el profeta, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Verso 10. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler. Y luego que haya arrancado, haya derribado, haya destruido y haya demolido, entonces y solo entonces, para construir y plantar. Entonces, hermano, veamos por lo menos 3 cosas que nosotros podríamos tomar en consideración para no perder esta salvación tan grande, hermanos. Para no apartarnos del camino en el que el Señor nos está guiando a través de su Espíritu Santo. Primero, debemos comenzar cambiando nosotros mismos de manera voluntaria nuestro círculo de relaciones más cercano, nuestras compañías, nuestras amistades, hermano. Debe haber una separación entre el mundo en el que estábamos cautivos y la nueva vida que nos ofrece Cristo. Porque, hermanos, no es posible que nosotros, después de haber estado esclavos en Egipto, que es un tipo del mundo, de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo una práctica constante de maldad, de iniquidad, de todo tipo de pecado, de inmoralidad, etc., nosotros lleguemos a Cristo, Cristo entre a nuestro corazón, nos hace nacer una esperanza, porque Cristo es la esperanza de gloria, y entonces, pero nosotros sigamos en el mismo círculo de donde el Señor nos ha rescatado, frecuentando los mismos amigos, con el mismo lenguaje, contando los mismos chistes vulgares, hermano, y dizque gozando de eso. Entonces, veamos qué dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 15 y verso 33. 1 Corintios, capítulo 15 y verso 33. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, es necesario que nosotros, ahora que hemos sido trasladados de ese mundo, hermano, de ese mundo de pecado, de maldad, ¿verdad? Que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Y no, miren, hay hermanos, muchos hermanos dicen, bueno, ahora que yo ya recibí a Cristo, dicen, pues lo que tengo que hacer es ir allá donde los amigotes que yo dejé, allá a la esquina, allá al billar, allá al bar, allá a las fiestas, ¿verdad? Para poder traerlos a Cristo. Hermano, eso no es conveniente hacerlo cuando uno es apenas un bebé espiritual. Ya habrá tiempo más adelante para buscar a los que el Señor disponga para que les podamos testificar. Mientras tanto, nosotros debemos de enfocarnos en esa nueva vida que el Señor está desarrollando en nosotros.
Pero hermanos, venimos arrastrando una costumbre de vida de años, un vocabulario soez de años, una manera de juzgar terrible de muchos años. Entonces poco a poco tenemos que ir, vamos a la segunda cosa que debemos de tomar en consideración. Debemos evitar los lugares que frecuentábamos, pues están impregnados de las viejas costumbres, de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados, dice la palabra. Esos lugares que frecuentábamos, hermano, están impregnados de esa vida de la que el Señor nos ha rescatado. Y nosotros tenemos que evitar llegar a esos mismos lugares. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Miren cómo dice esta versión de la NBI, la Nueva Versión Internacional. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda, vana, que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, verso 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Hermano, para que nosotros hayamos podido ser trasladados de la vida de pecado, de las tinieblas a la luz admirable, ha ocurrido lo que dice la palabra. Alguien tuvo que haber pagado el precio de nuestro rescate para redimirnos. Porque, hermanos, nosotros estábamos condenados a muerte. Porque la palabra de Dios dice, hombre que pecare, éste morirá. También lo dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, alguien pagó el rescate, ¿verdad? Por nosotros. Nosotros hicimos un destrozo, muchos destrozos. Estábamos como dice Colosenses, con un decreto, con un acta que nos era contraria. Y Jesucristo dijo al Padre, yo voy a ir a dar mi vida por ellos. Voy a ir a ofrecerme, voy a ir a redimirlos. Voy a ir a abrir una puerta de salvación para la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo no lo pagó con oro ni plata, sino con su preciosa sangre. Por eso es que la sangre de Cristo tiene poder. Poder para limpiarnos del pecado. Poder para purificarnos, hermanos. Y número 3, debemos buscar ser discipulados como una prioridad de nuestra vida que comienza. Es una nueva vida, hermanos, una nueva oportunidad. Para algunos de nosotros, como el caso mío, la última oportunidad de mi vida es la que ahora tengo. ¿Cómo voy a ponerla en juego yo por nada? ¿Cómo voy a arriesgarla? No, hermanos. Por la misericordia y por la gracia de Dios, el Señor ha impregnado ese amor y esa gratitud en mi corazón para apreciar esta oportunidad que el Señor me está dando de salvación, hermano. Entonces se debe de convertir en una prioridad en nuestra vida que comienza para ser establecidos en la palabra de Dios y así comenzar a construir y a plantar en nuestro corazón a Jesucristo, hermanos. Lo que vamos a construir y a plantar en nuestro corazón es a Jesucristo, hermano. Busquemos consejería con el pastor de la iglesia donde el Señor nos ha llevado para establecernos, hermanos. Si bien es cierto que la iglesia tiene alguna responsabilidad sobre nuestro desarrollo, también es cierto que eso será posible si nosotros, cada uno de nosotros, mostramos la actitud enseñable y dócil para caminar guiados por la palabra de Dios, con quien se nos instruya. La palabra que se nos está enviando para instruirnos, hermano, nosotros debemos de recibirla dócilmente,
Debemos de tener un espíritu enseñable, hermano, porque acordémonos que de donde nos rescató el Señor, nosotros toda la vida estábamos discutiendo por todo y por nada, porque siempre andábamos buscando tener la razón, peleábamos por tener la razón. Muchas veces entramos en discusiones estériles, otras hasta nos fuimos a los puños por tener la razón, hermano. Ahora ya no nos interesa tener la razón. Ahora lo que nos interesa es tener a Jesucristo, tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ese de ser discipulado, hermano, es la misión que nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, encargó a sus 11 discípulos en Galilea, antes de ascender a los cielos, de donde vendrá por segunda vez. Hermano, yo me quedé sorprendido cuando leí acá, no me había dado cuenta, fíjense, porque estos versículos los había leído más de una vez, pero yo no me había dado cuenta que allá en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, en el verso 16 al 20, que son los versículos que vamos a leer en este momento, la palabra menciona 11 discípulos, fíjense, hermano. Yo solamente tenía la premisa de que Matías fue escogido para sustituir a Judas Iscariote, el que entregó al Señor. Pero cuando ellos hicieron eso, todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Esa fue la última decisión que ellos tomaron cuando la Biblia dice que echaron suertes, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa decisión no fue guiada precisamente por el Espíritu Santo. Porque a mí me parecía, hermano, que verdaderamente el apóstol que sustituyó a Judas fue Pablo. Porque a él sí lo escogió el Señor, hermano. Pero bien, leamos la palabra. Mateo 28, capítulos del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Verso 17. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero miren, hermanos, lo que dice a continuación. Pero algunos dudaban. Todavía, hermanos, todavía. Algunos de los que estaban ahí, justamente en el lugar de los que habían sido convocados, todavía dudaban, hermano. Verso 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermanos, qué preciosa la palabra de nuestro Señor, hermanos. Qué hermosa la palabra del Señor. Porque el Señor nos está hoy, a nosotros, sí, a ustedes que están escuchando ahí, donde quiera que estén, y a mí que estoy acá, el Señor nos está invitando, nos está animando, nos está dando un mandamiento, nos está dando lo que es conocida como la Gran Comisión. Dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero nosotros sabemos muy bien que nosotros vamos a ir a ser discípulos donde Él nos mande, no donde nosotros queramos ir, no donde nosotros se nos antoje ir, es donde Él nos envíe, hermanos. Así lo dice su palabra. Cuando el Señor Jesucristo iba con sus discípulos, les dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. Y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, rogad al dueño
de la mies, de la cosecha, al Señor de la mies, que envíe obreros a recoger la cosecha, obreros a su mies. Es Él el quien envía, hermanos. No somos nosotros los que decidimos a dónde vamos a ir. Yo voy a ir a levantar una obra en tal parte. ¿Ya le preguntó al Señor si esa es su voluntad? Porque son la voluntad específica. Ahí está la voluntad de Dios general para todos. Pero para cada uno el Señor tiene una misión, tiene propósitos específicos, hermano. Y nosotros tenemos que preguntarle al Señor. Y por eso es necesario desarrollar esa relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo cada día. Estar delante de su presencia en oración. Estar rindiendo nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestra mente, nuestro corazón, hermano. Nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños. Rindámoselos al Señor. Mejor preguntémosle cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Porque mis caminos, dice el Señor, son más altos que los vuestros. Y mis pensamientos más que los suyos, dice el Señor. Preguntémosle al Señor. Eso es lo que nos corresponde hacer. Para no andar haciendo las cosas solamente por impulso, solamente por emoción, hermanos. Sino guiados por medio del Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en realidad es hermoso todo lo que el Señor hoy nos ha querido dejar como una enseñanza en nuestro corazón, ¿verdad? Y la pregunta que el Señor, que los discípulos le hicieron, hermano, esa pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor dice que solamente para Dios es posible, dice, salvar a cada uno de nosotros. Para el hombre es imposible salvarse. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros debemos de estar con la actitud adecuada, apropiada, cuando nos presentemos delante del Señor. No podemos llegar delante de nuestro Señor, el que gobierna nuestra vida, demandándole, reclamándole, decretando. No, hermanos. Tenemos que llegar con humildad, con clamor. El que necesita, suplica, hermanos. Y muchas veces tiene que suplicar varias veces para que el que le puede suplir, le pueda dar lo que él necesita. Hermanos, esta noche el Señor ha tratado de dejarnos establecido, hermano, que nosotros debemos alejarnos, separarnos de las amistades anteriores, que todavía se han quedado esas amistades en el mundo con la misma costumbre, las mismas lenguaje, los mismos hábitos. Hermano, tenemos que dejar de frecuentar los lugares que antes frecuentábamos y tenemos que ser discipulados y establecidos en la palabra del Señor. Si nosotros hacemos esas tres cosas, hermanos, nosotros vamos a poder caminar tomados de la mano de nuestro Señor hasta donde se encuentra su morada, en el monte de Sión. Ahora, hermanos, vamos a orar para suplicarle al Señor que nos ayude a nosotros a rendirnos delante de Él, a apartarnos de las cosas que no nos dejan muchas veces seguir avanzando en nuestra caminata, seguir madurando, seguir desarrollando el carácter de Jesucristo en nosotros, hermano. Vamos a clamar al Señor nuestro, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, esta noche queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces hemos querido hacer a nuestra manera las cosas, cuando tu palabra es clara, que tenemos que aprender a hacerlo de la manera en que tú nos dices, porque para nosotros es imposible, Señor, la salvación. La salvación solamente es posible para ti. Entonces,
tenemos que mantener cada paso de nuestra caminata, Señor, con la actitud correcta delante de ti, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro gobernante máximo, como nuestro Salvador. Tenemos que mantenernos con un corazón agradecido, para que cuando nosotros nos toque la oportunidad y el privilegio de servir en lo que tú nos permitas, lo hagamos con agrado, Señor. No lo hagamos a la fuerza, no lo hagamos quejándonos, no lo hagamos criticando a otros, sino que lo hagamos agradeciéndote el privilegio y la oportunidad que nos has dado de habernos rescatado de la muerte en la que estábamos, trasladado a esta nueva vida y ahora poder ser útiles en tu reino, Señor. Señor, queremos suplicarte por todas las enfermeras y los médicos que están trabajando en la primera línea. Hoy, Señor, que los números están aumentando de contagiados, Señor. Señor, ten misericordia de los soldados, de los policías, Señor, de todos los jefes, de los que trabajan en los hospitales en cualquier área, Señor, en el área de limpieza, en el área de atención a los pacientes, Señor, cualquier área, porque ellos están ahí, Señor, cumpliendo una misión hermosa que tú les has encomendado. Guárdalos, protégelos, por favor, Señor. A los que trabajan en las unidades de salud y que les toca hacer cosas que no nos imaginamos nosotros, como muchas veces acompañar a los familiares que han perdido un pariente por el virus pero que tienen que cumplir con los protocolos para que no haya más contagiados. Señor, por favor, que tu manto protector esté sobre ellos, Señor. Y que, Señor, dale sabiduría al presidente, a todos los gobernantes, a los de la Asamblea, a los diputados, Señor, a los de la Corte Suprema, a los de la Sala de lo Constitucional, para que sean, Señor, decretos sensatos que favorezcan al pueblo, Señor, y que nos ayuden, Señor, a salir de esta situación, no a empeorarla. Por favor, Señor, te suplico que les des sabiduría de lo alto, para que ellos puedan cumplir los designios de tus propósitos, Señor. Señor, y a nosotros te damos gracias. Gracias porque nos permites estar conectados, estar reunidos. Bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada padre de familia responsable, y a los que no lo están siendo, ayúdale, Señor, porque tú vas a pedir cuentas, a todos nos vas a pedir cuentas, Señor. Y es preferible que nosotros hagamos las cosas conforme a la responsabilidad que tú nos has encomendado. Señor, bendice a los hijos de los hermanos, que no se vaya a apagar ese fuego que había en muchos de ellos ahora que no nos estamos congregando físicamente, que se mantenga siempre la llama encendida, y ese es trabajo de los padres, de las madres, de los que están cerca de estos jóvenes. Bendice a los pastores, Señor, que están guiando este ministerio. Y Señor, gracias, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de estar compartiendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.